El siguiente taller está basado en el texto Métodos y aplicaciones de la planificación regional y local en América Latina, de Carlos Sandoval Escudero. La presente revisión consiste en estudiar las diferentes metodologías de planificación subsional que han sido aplicadas en América Latina, buscando entender el vínculo entre estas herramientas y los enfoques asociados al papel y la función del Estado prevaleciente en su época. Marco referencial de las metodologías de planificación regional y local. Para eso es importante conocer, en primer lugar, el marco referencial de las metodologías de planificación regional y local, lo cual define términos como la planeación. Planificación. La planificación es una de las etapas de un proceso de gestión de gobierno. Puede entenderse como la primera etapa, pero si se asocia a un proceso continuo, es una más de las etapas cuyo insumo general se vincula a la evaluación. Su principal función es la formulación de los objetivos a alcanzar. Está integrada por un conjunto de elementos presentes en la definición de planificación, como el diagnóstico, la definición de objetivos y la conformación de planes. Planificación regional. La planificación regional tiene generalmente una competencia más directa en temas como la definición de sistemas de asentamientos humanos, que considera roles y jerarquías de acuerdo a objetivos regionales, los procesos de metropolización y expansión urbana asociados a la conurbación o desarrollo de áreas metropolitanas y sus respectivas articulaciones de objetivos de manera horizontal. Planificación de cuencas y valles hidrográficos. Los procesos de reequilibrio territorial, como reacción a la concentración o diversificación de la población y la actividad. Zonas de transición y de presión. Articulación de programas y políticas del nivel nacional y el nivel local. Planificación local. Su principal diferencia con la anterior es un sinfín último. El desarrollo endógeno de la comunidad, preocupándose de las relaciones de los miembros de la comunidad con su entorno inmediato y concentrándose también en el nivel de barrios, ciudades o municipios, es decir, en la relación entre individuos. Planificación territorial. Esta se asocia a materiales tales como la relación urbano-rural, la planificación de cuencas hidrográficas, la planificación de la gestión de riesgos y aspectos físicos de la planificación, como la infraestructura y la localización de las actividades, zonificaciones, entre otros. Dimensiones de la planificación. Dimensión de desarrollo, donde se incluyen los tradicionales factores económicos, sociales, institucionales y culturales. Dimensión físico-espacial. Está asociada a disciplinas relacionadas con el ordenamiento territorial, la infraestructura, la zonificación y el uso del espacio. Dinámica de la planificación. Como se mencionó al inicio, la planificación es una de las etapas del proceso de gestión a nivel territorial. Generalmente, la inicial, sin embargo, esto no significa que su actividad culmine después que fueron formulados los planes, puesto que la planificación es una actividad permanente del proceso de gestión, recibiendo la retroalimentación y adecuando los planes a los contextos externos cambiantes o a las condiciones internas del territorio, por lo que debemos seguir el siguiente ciclo. Proceso de gestión pública territorial, planificación territorial, organización social e institucional, dirección y liderazgo, control ciudadano, coordinación institucional y entre otros factores, evaluación y monitoreo. Enfoques metodológicos para la planificación regional y local. La conformación del Estado y su relación con la planificación. Este apartado señala que la planificación debería articular los siguientes factores constitutivos en relación a los elementos que componen la noción actual del Estado, como forma de organización social. Una población claramente identificable que incluya las relaciones entre actores o grupos de interés. Un territorio entendido como el espacio físico, pero en su interrelación con la población general
la noción de territorialidad. Un poder político como forma de organización colectiva de esta población sobre el territorio para alcanzar los fines planteados. Énfasis en la relación de los contenidos del plan y las metodologías. Al examinar la relación entre la teoría, la metodología y los contenidos, se observa una evolución en el tiempo, un gran parte reflejo de los avances de la ciencia, la experiencia de los países e instituciones y la demanda de la población por mayor participación. Esto es manifiesto en el cambio de la preocupación central, desde los contenidos o temas que debían estar presentes en el plan y en la planificación normativa, hacia una mayor atención por la forma como se desarrolla el proceso de planificación, modelos estratégicos y participativos, dejando que los temas o demandas emerjan del proceso y no de manera previa como se observa en el gráfico. Planificación normativa, planificación sistemática, planificación estratégica, planificación participativa integral. Planificación normativa del desarrollo regional y local. De las características de la planificación normativa aplicada al territorio, dos aspectos marcan el esquema metodológico de forma más clara. El primero es la preocupación por la construcción de diagnósticos exhaustivos, para lo que se utilizan herramientas técnicas y estadísticas que pueden tomar en cuenta aspectos económicos, sociales e institucionales. Y el otro elemento es la destacada preocupación por la definición de objetivos. A nivel territorial, con frecuencia se utilizan los modelos territoriales que se entienden como una presentación idealizada de la realidad, tanto en aspectos de su estructura como de su funcionamiento, que se contrasta a nivel de diagnósticos, y a partir de las brechas destacadas se definen los objetivos de planificación. A nivel local, la aplicación de la planificación normativa se ha expresado principalmente en los planes reguladores o planes directores, también denominados planes de uso del suelo, de ordenamiento territorial o parques urbanísticos. Estos instrumentos asumen por lo general un alto grado de obligatoriedad en su aplicación, pues se configuran como normas o leyes locales. Para eso, los esquemas metodológicos que caracterizan esta escuela de la planificación generalmente se basan en un conjunto de etapas que resumen en la siguiente estructura. Resumen de las etapas del plan regulador local. Diagnóstico, propuestas y acuerdos, anteproyecto del plan, aprobación del anteproyecto. Método de planificación por estados o etapas. La metodología fue utilizada de preferencia a nivel nacional porque considera el análisis de variables agregadas. Sin embargo, en su esencia incorpora su sugestivo examen del factor espacial. Características. Define las estrategias para alcanzar los objetivos. El método requiere clasificar los bienes y las empresas que los proveerán, de acuerdo a su movilidad. En relación a los medios de transporte y a su capacidad de ser relocalizadas especialmente, el método asume la necesidad de definir centros económicos a nivel nacional y regional, considerando sus áreas de influencia e interacción entre estos y con respeto a otros países. Metodología de la planificación. Toma en cuenta aspectos políticos, sociales y organizacionales y económicos para responder a la necesidad de planificar acciones en el terreno, con base a un esquema inminente normativo, aunque con interesantes ejercicios participativos. Las fases se considera la versión original de esta metodología son las siguientes. En una fase previa al proceso de planificación que establece el conocimiento de la región y sus áreas, se define el límite y el tamaño territorial al que se circunscribirá la planificación. El macroplan
Se considera la primera fase de la metodología y su objetivo es analizar el territorio como un todo, considerando los aspectos económicos y sociales, principalmente entendido como las relaciones de este territorio con su entorno y la relación en el país. El segundo paso considerado es la valoración del stock de capital disponible para impulsar el proceso de desarrollo y su localización en el territorio. En esta aproximación se hace énfasis a los principales tangibles del capital, específicamente en relación con los recursos financieros de infraestructura y producción. Planes sectoriales y microplanes. Con los insumos generales, en las fases anteriores se definen con mayor detalle aspectos específicos de los tres factores que explican el desarrollo rural: aspectos agrícolas, industriales y servicios. Fase de integración general del plan, donde se definen las interdependencias entre el microplan y los planes sectoriales. Modelos de planificación basados en sistemas. Una de las principales modalidades sistemáticas es el modelo de planificación prospectivo, el cual debe considerarse como el futuro que se puede construir colectivamente desde el presente. Etapas. Construcción de un diagnóstico del territorio del análisis. Análisis estructural. Etapa por la que se busca conocer la estructura del sistema territorial mediante la identificación de las variables clave, sus interrelaciones y clasificación. Método Markov. Fase en la que se aplica un análisis de las estrategias de los actores claves que interactúan en el territorio, defendiendo sus objetivos y posiciones respecto a las variables definidas en el método estructural. Análisis morfológico, morfol. Etapa que busca entender el espacio de lo posible, lo deseado y lo probable. Identificación y evaluación de las opciones estratégicas, multipol. Es una etapa, se plantea las estrategias a seguir de acuerdo a las variables claves, el juego de actores y los escenarios. Plan de acciones. Es una etapa, se definen las acciones que constituyen las estrategias y conforman las carteras de proyectos a programas. Modelo de planificación estratégica. A nivel territorial, la adopción del enfoque estratégico para la planificación se asocia a las condiciones cambiantes de la relación del Estado, territorio y ciudadanía. En un contexto internacional que se ha caracterizado por una creciente influencia global en el desarrollo de entidades territoriales como las ciudades, por ejemplo, el surgimiento de las ciudades globales y las crecientes demandas por parte de la comunidad por respuestas descentralizadas más rápidas y eficientes del Estado. Etapas. Construcción del diagnóstico, en donde se utilizan herramientas como la matriz FODA. Construcción de una misión relacionada con la pregunta ¿qué hacemos? Construcción de una visión estratégica vinculada con la pregunta ¿cómo nos vemos en un largo plazo como organización? Definición de objetivos, en donde se expresan aquellas condiciones a futuro que se desean alcanzar. Formulación de estrategias de un conjunto de ejes temáticos que señalan cómo se llegará al logro de los objetivos definidos. Plan de actividades. Planificación centrada en la negociación. Se entiende como un proceso de negociación política del Estado Nacional con cualquier región. Etapas. Diagnóstico. Esta etapa se plantea para generar información de la región y también con su entorno, considerando aspectos cuantitativos y cualitativos de programas o políticas que se aplican o que han estado en ejecución en la región. Recepción de roles. Es una etapa, se establecen las funciones que se asignan a las regiones, además de la definición de la relación del país con respecto a su entorno. Negociación. Las preguntas que se resuelven por este método se relacionan con aspectos como quién negocia, sobre qué se negocia y cómo se negocia. Control y evaluación.
Se analiza el cumplimiento de los objetivos y la responsabilidad de acción de los actores. Planificación participativa. Este enfoque se constituye por un conjunto de métodos y herramientas que pueden ser usadas en mayor o menor medida con el objetivo de integrar a los actores involucrados en el desarrollo en el proceso de planificación de un territorio. Etapas: preparación y organización. La prioridad es establecer las condiciones para la ejecución de las actividades que permiten la elaboración del plan, diagnóstico, formulación de la estrategia de desarrollo. Esta etapa tiene como finalidad definir los objetivos, las estrategias y las prioridades de desarrollo a nivel local sobre la base de los antecedentes recogidos en el diagnóstico y a las demandas comunitarias. Ejecución y administración del plan. En esta aproximación metodológica se incorpora la ejecución dentro del proceso de planificación y para ello se emplea un instrumento denominado Programaciones Anuales de Operaciones, POA, que se puede asimilar a una planificación a nivel operativo táctico. Seguimiento, evaluación y ajuste. Esto se efectúa mediante el uso de los POA y los proyectos definidos, identificando lo posibles, correcciones al plan y las adaptaciones necesarias. Enfoque de la microplanificación. La microplanificación no solo se asocia a aspectos puntuales o al nivel local como ámbito de aplicación, sino que incorpora una aproximación a la interacción pública derivada de modo interactivo, dinámico y retroalimentado. Etapas. Etapa 1. Identificación de los problemas. Se definen los pasos y los instrumentos que serán aplicados en la metodología. Etapa 2. Estrategias generales. Se presentan alternativas para solucionar los problemas detectados. Etapa 3. Acordar un programa. Etapa 4. Planificación para la puesta en marcha. Etapa 5. Ejecución, monitoreo y seguimiento. Planificación del desarrollo integrado. El aspecto clave de la metodología es la búsqueda de la complementariedad y articulación de las propuestas junto con el análisis detallado de las relaciones entre sectores asociados a los problemas territoriales. Planificación sin planes. Esta modalidad de planificación asume muchas veces los pasos y la dinámica propia de un proceso de planificación normal, pero su resultado se manifiesta en diferentes instrumentos que no son un plan o estrategia específica. Su producto final no se presenta de forma estructurada en un documento único. Se encuentran dos formas. Planificación basada en proyectos. Está basada en la maximación de rentabilidades sociales, individuales y locales de cada intervención. Muestra preocupación por definir un conjunto de proyectos que maximizan el beneficio social y minimizan los costos sociales. Enfoques de las políticas públicas. Es un tipo de plan general que metodológicamente comparte las técnicas y herramientas de las formas tradicionales de planificación del Estado. Enfoques actuales de planificación regional y local. La profundización de los procesos de descentralización en América Latina hizo más compleja la planificación, dado que la articulación de niveles, actores y sectores requiere de mayores esfuerzos. En este contexto es importante definir si el marco metodológico utilizado puede responder a la necesidad de alineamiento de niveles del Estado. La coordinación de estrategias formales e informales y con las estrategias individuales, organizacionales, territoriales y superterritoriales. Muchas gracias. No recuerde que es un trabajo presentado por Dayan Millán para el profesor Alexander Botello.